Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar? Levante su mano ahí donde está, aleluya. Gloria a Dios, aquí hay gente que ha provocado el cielo, aleluya. Aquí hay gente que ha provocado el cielo y todo aquel que llama se le abre. Y todo el que busca halla, aleluya. Y todo el que clama, Dios le va a responder, aleluya. Aleluya, si tú eres uno de esos que clamó al Señor, déjame decirte que hay palabra para ti en esta mañana. Hay una porción para ti en esta mañana. Levanta tu mano ahí donde está. Alabase que la presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. La presencia de Dios está en este lugar. Se mueve en este lugar su presencia. Se mueve en este lugar su presencia. Arabase querebe. Y rimaso querebendaray. Se mueve su presencia en este lugar. Se mueve su presencia en este lugar. Hay puertas que se abren en esta mañana. Hay gente que tocó la puerta y la puerta se abrirá. Aleluya. Hay gente que llamó y Dios le va a responder esta mañana. Hay gente que pidió y Dios le va a dar esta mañana. Hay una porción para ti esta mañana. Ramaso querebe. Erimaseke. Y dile: mi corazón está dispuesto, Señor. Yo no vine a predicar a cualquier público, yo vine a predicar a un grupo de personas que se preparó para estar aquí. El Señor me decía, es que se prepararon para estar aquí. Aquí no está todo el mundo y no necesariamente porque tenían algo que hacer. Aquí está la gente que se preparó para estar aquí espiritualmente. Aquí está la gente que se metió con el Señor. Aquí hay gente que dijo, yo no voy a ir en vano. Rima sé que yo voy a buscar mi bendición. Aquí hay gente preparada para escuchar la palabra. Y aquí hay una gloria de Dios, hermanos. Aquí hay una gloria. Yo no traje gloria de Dios. Ustedes tienen la gloria de Dios manifestada aquí en este lugar. Aquí se está peleando. Aquí se está guerreando. Aquí se está clamando. Y Dios te dice, iglesia, que Él no hace oído sordo. Él no hace oído sordo a nuestra oración. Nada más se quiere ver. A quien clamas es alguien que escucha. Y por eso el apóstol Juan dice, sabemos que cuando oramos Él nos oye. Y si nos oye, Él nos va a responder. Él nos va a responder. Así que cierra tus ojos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, hemos dispuesto este tiempo. Podíamos estar en la piscina, como dijo el hermano. Podíamos estar descansando y no estamos ofendiendo a Dios, porque eso es válido. Pudiéramos estar descansando, pudiéramos estar en un hotel. Eso es válido, hermano, eso es bueno. Dios es que lo bendice para que usted descanse y pague hotel y haga todo. Pero usted dijo, no, yo voy a estar primero allí. Y Dios ha visto ese corazón. Y Dios va a responderte en esta mañana. Vaya conmigo al libro de Ageo, capítulo 1. Aleluya. Aleluya. Ageo capítulo 1, después de Sofonías, antes de Zacarías. Es un libro de una paginita, así que búsquelo bien. Búsquelo bien, que está por ahí por el medio. Aleluya, aleluya, oh Espíritu Santo, te manifestarás, aleluya, aleluya, dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El día primero del mes sexto, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso:
Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que es bendita para nosotros. Yo sé, estoy convencida, porque así tú me lo has revelado, que todo corazón en este lugar está listo para recibir y está presto para escuchar tu voz. Yo solo soy un vaso imperfecto, Señor. La unción es tuya, tuyo es el poder, tuya es la palabra, tuya es la gloria, aleluya, tuya es la unción. Todo lo bueno que puede haber en mí es tuyo, Señor. Manifiesta tu gloria entre nosotros y tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel norte y Judá, que estaba en el sur, se fueron detrás de los ídolos, ¿verdad? Conocemos la historia del pueblo de Israel. Dios les advirtió a través de muchos profetas que ellos tenían que reflexionar en su proceder y tenían que dejar a los ídolos y tenían que volverse a Jehová. Pero Israel, tanto Israel como Judá, que ya estaba dividido los dos reinos en ese momento, no escucharon a los profetas cuando le hablaron. Por lo que el juicio de Dios vino sobre la nación de Israel y sobre Judá. Y en el año 586 antes de Cristo, ellos fueron llevados cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor. La ciudad de Jerusalén en el 586 antes de Cristo, la capital del reino de Judá, fue llevado cautivo y la ciudad fue destruida y el templo del Señor fue destruido, el que había construido Salomón. Y el templo, nosotros sabemos que en ese momento el templo era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Era allí donde el pueblo se encontraba con Dios. De modo que el templo de Salomón para el pueblo era el lugar de la presencia de Dios. Y además era un punto central, era el corazón de la nación de Israel. Jerusalén era una ciudad importante y el templo era todavía más importante para la nación. De modo que ellos no consideraban ser una nación reconstruida si el templo no estaba reconstruido. Así que en el año 538 antes de Cristo, 48 años después de que Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, Ciro, que era rey de Persia, dio una orden de que los judíos exiliados reconstruyeran el templo del Señor. Después de estar 70 años en cautiverio, Ciro da un decreto y ordena la reconstrucción del templo del Señor. Y en el capítulo 1 del libro de Esdras, nosotros encontramos el decreto que da el rey Ciro de Persia, el cual no solamente permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir, sino que él también le dio dinero, les dio protección y les dio los artículos que Nabucodonosor se había robado, utensilios de oro que había en el templo y Nabucodonosor los había robado. Ciro ordenó que fueran devueltos para que se llevaran de nuevo a Jerusalén. Y Esdras, si usted va al libro de Esdras capítulo 1, que se conecta con Nehemías, se conecta con Ageo, ¿verdad? Que fue un profeta de ese momento.
Esdras afirma que con esta orden se cumplió la promesa que Dios le había hecho al pueblo a través del profeta Jeremías. Dios le había dicho al pueblo que después de 70 años de cautividad ellos regresarían. Y Dios había dicho al pueblo a través del profeta Isaías que Ciro ayudaría a los judíos a regresar a Jerusalén después de la cautividad. Usted lo puede encontrar en Isaías 45. Ciro no era judío, Ciro era rey de Persia. Ciro era un pagano, Ciro no era judío. Ciro no era un hombre bueno. Lo que pasa es que cuando Dios va a cumplir su palabra, a Él no le importa a quién Él tenga que usar. Dios usa a quien tenga que usar para cumplir su palabra. Y aunque Ciro no era judío, no conocía la ley, no conocía la profecía, Dios dijo: tú eres el que va a hacer que mi pueblo regrese. Si Dios te ha dado una palabra, no importa quién Él tenga que usar para que la palabra se cumpla, Él la va a cumplir porque Él es Dios. Así que el pueblo responde a este decreto del rey Ciro de retornar a Jerusalén a reconstruir el templo. Muchos judíos regresaron a Jerusalén, dice la palabra. Dios tocó el corazón de padres de familia, el corazón de sacerdotes, el corazón de cabezas de familia, de levitas, y decidieron regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Muchos más decidieron no regresar. Y no se les puede juzgar, tenían 70 años de estar fuera. Muchos quizás hasta habían nacido y crecido en Persia. Y según los registros persas, a los judíos les había ido bien en su mayoría. En el reinado de los persas habían logrado adquirir bienes, habían logrado adquirir riquezas. De modo que aquel que decidía acudir a reconstruir al templo estaba renunciando a todo lo que tenía para ir a cumplir con esa labor. Por eso muchos no regresaron. Además, dicen los estudiosos que el viaje era peligroso, era un viaje largo. Era un viaje que duraba aproximadamente 3 meses. Era un viaje peligroso. Los vecinos que estaban ahí todavía alrededor de Jerusalén era gente mala. El pueblo estaba en ruinas y los que vivían en el área eran hostiles. De modo que la gente que dijo: sí, Señor, yo voy a ir a reconstruir el templo, estaba asumiendo una gran labor. Estaba renunciando a muchas cosas por hacer lo que Dios estaba mandando hacer. Y cuando los cautivos regresaron por primera vez de Babilonia, de inmediato se dedicaron a reconstruir el templo. Y en el libro de Esdras nosotros encontramos la historia de cómo el pueblo que regresó, primero con Zorobabel dirigiendo, ese pueblo que regresó con una buena actitud y con un ánimo pronto, inició la reconstrucción bajo la dirección de Zorobabel. Reconstruyeron el altar, echaron los cimientos del templo, se restablecieron los sacrificios diarios y las fiestas anuales, y se dedicaron a una nueva adoración espiritual a Dios. El pueblo fue y sabía a lo que iba. De inmediato el pueblo empezó a trabajar. Pero en el libro de Esdras, capítulo 4, del versículo 1 al 24, vemos que inmediatamente surgió la oposición. Muy poco tiempo después de que el altar fuera construido y estuvieran preparados los cimientos del templo, los enemigos de los judíos utilizaron engaños para obstaculizar la obra que se estaba iniciando. Y durante 6 años obstaculizaron la construcción de la obra, hasta que vino un decreto que ordenó que se paralizara la obra. Porque cuando usted empieza a hacer lo que Dios le dijo que haga, espere que viene oposición. La oposición viene en el paquete de la comisión, de la encomienda. Cuando Dios le diga a usted: levántate y haz algo, de inmediato se levanta hasta el que no estaba haciendo nada y le molesta ese algo que usted está haciendo. Yo no estaba orando, pero desde que tú estás orando, entonces, no, la que tengo que orar soy yo, pastora, no es ella. Pero tú no estabas orando tampoco. Pero es
que el enemigo empieza a levantar la oposición. Y empieza a levantar oposición adentro y también la que viene de afuera. Entonces hay dos: la que viene de afuera y la que se arma adentro. Todo aquel que quiere hacer la obra del Señor va a encontrar oposición. Y el pueblo encontró oposición. Y ante esa oposición, la fe vacilante del pueblo, ¿verdad? Como era vacilante, titubeó. Y la hostilidad de las naciones vecinas hizo que la construcción se suspendiera durante 16 años. Y por 16 años el pueblo se quedó allí, pero no hizo nada más. Se detuvo. Y yo siempre digo, cuando el año empieza, hermano, usted y yo empezamos con mucho ánimo. Bueno, gané un cargo. Ay, cuántos planes, cuántos proyectos, cuántas visiones, cuántas cosas lindas se escriben. Mi pastor allá en Higüey dice: si fuera por escribir, ustedes tienen un premio, ustedes escriben lindo. Cuántas cosas lindas uno escribe y cuántas cosas maravillosas. Pero si vengo a la primera reunión y alguien viró la boca cuando yo hablé, ay, ya no voy a hacer nada porque fulana viró la boca cuando yo hablé. A la primera oposición ya queremos embalarnos corriendo y queremos dejarlo todo. El pueblo enfrentó una oposición fuerte, porque fue una oposición fuerte. No fue cualquier oposición. Llegó hasta allá, hasta el reino de Persia, y salió un decreto diciendo: paren todo. Fue una oposición fuerte. Y llegan esos momentos donde tu fe entonces vacila. ¿Y será que tú me llamaste? ¿Y será que de verdad tú quieres que yo lo haga? ¿Y será que de verdad tú me pusiste a mí aquí? ¿O será que yo estoy emocionándome? Y ahí usted empieza a entrar en duda. Porque yo pensé que cuando tú me llamaras todo iba a ir bien, pero como que estoy viendo muchos problemas, yo creo que a lo mejor fui yo misma que me llamé. Y usted empieza a dudar de si Dios lo llamó, si Dios está con usted, y ahí viene entonces a vacilar nuestra fe. Y al pueblo le pasó así. El pueblo se detuvo durante 16 años. Pero cuando el rey Darío subió al trono de Persia en el año 522 a.C., autorizó que se reanudaran las labores de reconstrucción. Pero ¿qué pasa? Cuando Darío autoriza que se reanuden las labores, el pueblo había perdido el entusiasmo. Ya no era que había un decreto de que no, ya era que el pueblo no tenía entusiasmo para hacer eso. El pueblo se hundió en la apatía. Y en el libro de Ageo, fíjese que Dios no está reprendiendo al pueblo por idolatría, que era muy común. Dios no está reprendiendo al pueblo porque están adorando a otros ídolos o porque están practicando la injusticia. No, lo que Dios está reprendiendo en el pueblo de Israel, de Judá en ese momento, es la falta de interés en la obra que Él le había encomendado. Eso es lo que Dios está reprendiendo al pueblo. Su falta de interés en la obra que se le había encomendado. Y no se mencionan las razones específicas por las que el pueblo estaba apático. Pero queda claro que el pueblo, en lugar de dedicarse a la tarea espiritual que se le había encomendado, el pueblo estaba dedicándose a otras cosas. El pueblo estaba disfrutando de los placeres temporales de la vida. El pueblo había tomado toda su energía y la había dirigido en ellos mismos. Todo su recurso, todo su talento, toda su energía, todo su tiempo, el pueblo lo estaba dedicando en sus propias causas y no en la encomienda que Dios le había dado. ¿Y acaso significa que era malo que el pueblo construyera casas lujosas? ¿Era malo que el pueblo construyera sus casas? No, hermano. Recuerde que yo le dije que este pueblo que aceptó salir era un remanente que amaba a Dios. Era gente que había dejado lo que tenía en Persia y había decidido regresar a hacer lo que Dios les estaba llamando a hacer. Era gente que amaba a Dios. Era gente de buen corazón. Que el pueblo construyera sus casas era pecado. No, el caso es que habían dos cosas por las que Dios podía reclamarle.
Primero, había una tarea que Dios le había encomendado y que ellos no habían cumplido. Y cuando Dios nos encomienda algo y no lo cumplimos, estamos desobedeciendo lo que Dios nos mandó a hacer. De modo que cuando el pueblo relegó la tarea y la dejó en último lugar, el pueblo estaba desobedeciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Y número 2, que yo les dije al principio que representaba el templo. El templo representaba para Israel la presencia de Dios. De modo que no se trataba únicamente de una reconstrucción física, sino de una reconstrucción espiritual. Se trataba de la devoción a Dios. Se trataba de la búsqueda de Dios, que para ellos solo podía hacerse en el templo en aquel momento. De modo que estamos hablando de volver a tener relación y contacto con Dios. De volver a restaurar el lugar donde se ofrecen los sacrificios. De volver a elevar oraciones y plegarias desde el templo, que Salomón dijo: Señor, cuando te oremos desde aquí, escúchanos. Y Dios dijo: sí, les voy a escuchar cuando oren desde aquí. Estamos hablando de volverse a Dios, de orar, de tener plegarias. Estamos hablando de la devoción hacia Dios. No se trataba de construir un templo físico. Por si usted pensaba que íbamos a hablar de ponerle el aire aquí a la iglesia. No se trataba de construir un templo físico. Se trataba de construir una relación personal con el Señor, de reconstruir la devoción a Dios, de volver a ofrecer sacrificios a Dios, de volver a elevar oraciones a Dios desde el templo que representaba la presencia misma de Dios. Y el pueblo tenía una razón para no reconstruir. Y en Ageo capítulo 2 que leímos, el profeta expresa que el pueblo había decidido que no era el momento oportuno para la reconstrucción del templo. Habían algunas buenas razones de por qué ellos podían decir que no era el momento oportuno. Primero, ellos no tenían mucho dinero. Porque si usted sigue leyendo en Ageo, dice que aunque ellos estaban fajados trabajando duramente, no estaban produciendo nada. Su dinero estaba echándose en saco roto. De modo que el pueblo no tenía mucho dinero para reconstruir. Además de que había muchísima oposición. Además de que el trabajo era arduo. Además de que los enemigos eran hostiles. Y desde que ellos empezaran a poner una piedra, ellos iban a venir. Como en efecto volvieron cuando Nehemías regresó. Y usted conoce esa historia. Habían buenas razones humanas para que el pueblo dijera: no es el momento. Y algunos estudiosos dicen que esta es una excusa hasta como espiritual, hermano. Porque era como si el pueblo dijera: bueno, si Dios quisiera que reconstruyéramos, Él preparara todo para que reconstruyéramos. Si fuera el tiempo de Dios, todo estuviera presto para hacerlo, no hubiera tanta oposición para hacerlo. Y sonaba como hasta espiritual. Porque nosotros, hermanos, muchas veces tenemos excusas con las cuales tratamos de esconder los verdaderos motivos de nuestro corazón. Muchas veces tenemos buenas excusas para decir que no hacemos las cosas, pero yo tengo una razón, y a veces hasta como que espiritual la razón, hasta como que suena como que fuera hasta de Dios. Dios sabe, Dios tiene que comprender mi situación. Yo no puedo orar, yo no puedo ir de vigilia. Es que yo no puedo hacer ayuno. Dios sabe que es un dolor que se me pega ahí, hermana. Yo no puedo en el suelo tirarme, pero estos huesos míos, yo me muero, hermana. Yo me tiro en el piso. Y que yo voy a durar 2 horas orando. Dios sabe que estos muchachos, desde que yo intento orar 10 minutos, ellos están ahí tocándome la puerta. Y es que yo trabajo demasiado. Y es que yo estoy muy cansado. Dios sabe que todo tiene su tiempo. Y yo recuerdo a alguien que una vez me dijo: bueno, yo te voy a decir una cosa, Cindy. Yo trabajé muchísimo para el Señor mi vida entera. Yo fui hasta copastor de la iglesia. Esta etapa de mi vida, Dios sabe que yo di suficiente. Yo estoy ahora en un tiempo
de reposo. Hermano, y usted se ríe, pero nosotros tenemos nuestras propias excusas para tapar nuestras verdaderas razones. Y yo tengo un testimonio que puedo contar en eso. Cuando yo me mudé a Higüey, y yo le he contado allá, hermano, usted sabe que aquí son los 7 días de la semana, ¿verdad? Que uno vivía metido aquí, y en el grupo de allí, y en el grupo de allá, y Luz Divina, y Castillo el Rey, y qué sé yo quién, y los 7 días aquí. Cuando yo llegué a Higüey, una iglesia nueva, yo, hermano, yo no iba a la escuela dominical, porque yo tenía que lavar, y yo tenía que hacerle comida a mi esposo, que era el único día libre que tenía. Y yo casi no iba ni a la iglesia, hermano. Yo de ir los 7 días a la iglesia, yo iba los domingos a la iglesia, hermano. Y a veces hablaba con mami. Mami me decía, pero Cindy, organízate, que si yo, que yo, ay mami, es un proceso. Y yo decía, todo tiene su tiempo. Yo he trabajado mucho. En su momento yo regreso. Yo me activo en su momento. Pero la verdadera razón era una frialdad espiritual, que si Dios no mete su mano y me rescata, hasta me descarrío. Porque usted dice ahí sentado ahora mismo, yo nunca te dejaría, Señor. Deje de orar y yo le voy a hacer una historia. Deje de venir a la iglesia y yo le voy a hacer una historia. Deje de buscar al Señor y yo le voy a hacer la historia del hijo pródigo. Usted ni va a saber dónde es que usted va a estar. Porque solamente la gracia de Dios nos sostiene a nosotros y nos mantiene de pie. Solo la gracia de Dios y el estar metido con Dios y el estar buscando de Dios, eso es lo que nos mantiene de pie. Si se despega de la fuente, si se despega de la vid, usted dejó de dar fruto. Pero el enemigo es astuto, el enemigo te da excusa para que tú te defiendas. Y cuando los líderes te llamen, tú te defiendas. No, hermano, no, espérese. No hay, mire, la gente cree que no había uno en la iglesia y cree que uno está mal. Ahora que yo estoy bien, mentira, déjese de eso. El que está buscando a Dios quiere estar donde se alaba el nombre del Señor. El que está buscando a Dios en intimidad en su casa, busca estar donde se alaba el nombre del Señor. Donde que hay que predicar en la esquina, ahí va a estar. Donde que hay que visitar allí, ahí va a estar el que está buscando a Dios. Porque eso es devoción. Seréis. Lo que abunda en tu corazón se va a abundar en tu modo de vivir. Si Cristo abunda en tu corazón, tus actitudes, tus palabras, tus acciones, todo, tu mirada, tu caminar, todo va a reflejar a Cristo. Si Él es el que habita y abunda en tu corazón. Eso es un principio. Y el pueblo invierte sus prioridades y el pueblo pone sus propias excusas que se escuchaban bonitas. Pero Dios le hace un llamado al pueblo. Mediten bien sobre sus caminos. Reflexionen sobre sus caminos. Era un llamado a examinar el estilo de vida. Y Dios también quería enseñarles al pueblo que ellos habían caído en un error. Por eso es que la reflexión personal es la clave para el arrepentimiento y el crecimiento espiritual. Si nosotros no nos sometemos constantemente al escrutinio del Espíritu Santo, nosotros no podemos crecer, nosotros no podemos avanzar. ¿Sabe por qué? Yo siempre digo, cuando predico lo digo, usted y yo no somos capaces de pasarnos un examen y de ponernos una X. No, el orgullo no nos deja ponernos una X. Si tenemos una X, la justificamos inmediatamente. Ah, no, yo tengo una X ahí, pero es por esto y por aquello. Solamente cuando usted permite que el Espíritu Santo de Dios le examine, Él puede darle un diagnóstico verdadero.
Por eso es que el salmista decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque cuando Cristo nos examina, cuando usted se expone al Espíritu Santo, Él sube a la superficie lo que daña y lo restaura. Porque no solo lo sube a la superficie para que usted le dé vergüenza, es para restaurarlo. Él es el único que puede hacerlo. Necesitamos reflexionar, necesitamos hacer una parada, necesitamos decir: Señor, examíname, ¿qué pasa? Pásame un inventario. Y usted sabe una cosa, Dios habla, hermano. Dios habla. Para los que han creído que Él no habla, Él habla, ahí está su palabra, Él está hablando. Y yo un día me senté y le dije: Espíritu Santo, examíname. Yo quiero saber qué es lo que pasa con mi vida. Porque viví una situación que me hizo sentir mal. Y yo dije: pero ven acá, yo siempre, cuando me hacen eso, yo siempre reacciono enojándome. Pero yo no puedo tener mi vida entera reaccionando igual. Si Cristo está en mí, algo tiene que ser diferente. El Hijo de Dios no puede ser una persona que la gente ya puede predeterminar porque usted siempre es así. Ah, ¿con quién tú hablaste? Con Cindy. Ah, no, ella siempre hace eso. Tira una silla, tira una pata. Ah, sí, mi hija, esa tiene 20 años aquí en la iglesia tirando silla y pata. Hermano, renuncia a eso, porque la vida del creyente es una vida de crecimiento espiritual. Es una vida de avance. Si yo tiraba pata y silla hace 10 años, hoy no puedo tirar silla y pata. Porque entonces el carácter de Cristo se está formando en mi vida. Yo tengo que ser diferente. Porque Cristo, la obra de Cristo se va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y si yo en mi carácter no veo un cambio, hay un estancamiento espiritual. Y yo tengo que permitirle al Espíritu Santo examinarme. Eso no es porque yo sea buena. Eso es cuando el Espíritu Santo, Él es el que le habla a usted y le dice: algo anda mal. Usted decide si no le hace caso o si le dice: ok, ¿qué es lo que anda mal? Ven, te permito que me examines. Y usted se va a sorprender de las cosas que usted ni sabe que tiene, que hace, que están en lo profundo de por allá, que usted mismo ignora. David decía: aún de los pecados que me son ocultos, líbrame, Señor. Porque hay cosas que son hasta inconscientes en nosotros, como nos criaron, la experiencia del pasado, muchísimas cosas. Pero cuando usted se expone al Espíritu Santo de Dios, Él le examina. Y Él le dice: aquí es que está la falla, ven que la vamos a arreglar. Y Él la arregla, Él la sana, Él la restaura. Y Dios estaba llamando al pueblo a revisar su lista de prioridades. El pueblo se había dedicado al trabajo físico. No habían sido perezosos, no era gente vaga. Habían construido sus casas, pero también habían trabajado arduamente en la tierra, en las cosechas. Y en el versículo 6, Dios le hace un llamado al pueblo y le dice: ustedes están sembrando mucho. Y yo me pregunto, ¿había un problema en trabajar? ¿Había un problema en trabajar? Yo recuerdo que antes la gente te decía: no estudie, mija, Cristo viene. No trabaje, vivamos del Señor, Cristo viene. ¿Para qué? Eso era antes, ya no. Ahora trabajamos de más. ¿Había un problema en trabajar? No, hermanos. Porque el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 3, versículo 6: el que no trabaja, que no coma. Pablo reprende que había allá en la iglesia de Tesalónica gente vaga, ociosa, metiéndose en lo que no le importa. Porque el que no está trabajando y haciendo algo, lo que esté metiéndose en lo que no le importa, dijo Pablo, hermano, yo no. Él dijo ahí que se estaban entrometiendo en lo ajeno. Porque la mente ociosa es que el diablo viene a trabajar en ella. Y Pablo le reprende y dice: a ese que no quiere trabajar, a esos que están de vago, señálenlo y amonéstenlo para que se avergüencen. Pero háganlo como hermano, en amor. No sean su enemigo. Amonéstenlo como hermano. Esto no es para vago. Usted no va a encontrar en la Biblia ningún hijo de Dios que era vago. Ninguno. Porque Dios le mandó maná al pueblo, porque en el desierto no se podía sembrar. Pero desde que salieron del desierto cesó el maná.
Dios no brega con gente vaga, es con la gente que trabaja, la gente trabajadora, la gente dispuesta. Si usted ve la palabra, no hay alusión a ser vago en la palabra, sino a trabajar. De modo que Dios no le está diciendo al pueblo que estaba mal trabajar. No, Dios no le está diciendo eso al pueblo. Lo que Dios está confrontando con el pueblo era su prioridad. ¿Cuál era su prioridad? ¿Qué estaba en el primer lugar en sus vidas? El pueblo se había concentrado únicamente en las cosas terrenales, únicamente, y había descuidado su entrega, su devoción, su tarea espiritual que se le había encomendado. Tengamos cuidado, hermanos. Si nuestro trabajo nos roba de tal forma el tiempo de estar con el Señor, que ya no podemos ni orar. Porque llego tan cansado, tan cansada a la casa que no puedo hincarme 5 minutos. Y el pastor de mi iglesia allá dice: si usted tiene un trabajo que no lo deja venir a la iglesia, voy a orar que Dios se lo quite. Ay, no, pastor, no. Yo no me quiero quedar sin trabajo. Pero la palabra de Dios dice, Pablo dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Usted sabe lo que está diciendo eso? Usted no puede quedar tan enredado en esta tierra por algo que usted no pueda servir para las cosas espirituales del Señor. Que usted no pueda brindar un servicio espiritual porque usted está de tal forma enredado en el sistema que usted no puede hacer nada. Hay gente que tiene trabajo que no pueden venir a la iglesia nunca. Ni a un retiro, ni a una oración, ni siquiera un domingo a la semana. Deje eso, eso no es de Dios. Porque usted se va a enfriar, usted se va a secar. El que no está conectado a la fuente se seca, se enfría. Viene el diablo y se lo come. Mire, así como usted y yo nos ocupamos mucho, nos ocupamos de ser buenos profesionales y maestría y curso y diplomado, ocúpese de ser un buen cristiano. Ocúpese de ser un buen hijo de Dios. Ocúpese de hacer las cosas que honran a Dios. Porque al final de cuentas toda nuestra vida tiene que honrar a Dios. Su trabajo es para honrar a Dios. Pero no puede usted enredarse de tal manera en Él que usted no se conecte a la fuente. Ese tiempo para estar con Dios, ese tiempo para buscar a Dios, ese tiempo para ir delante de la presencia del Señor, ese tiempo para venir a la iglesia, ese tiempo de ejercer las disciplinas espirituales, ese tiempo tiene que estar. Y ustedes conocen cuáles son las disciplinas espirituales: la oración, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra, la congregación. Todo eso son disciplinas espirituales. Y el creyente que no las ejercita no puede tener una devoción hacia Dios. Usted no puede amar lo que no conoce. Usted no puede agradar a quien usted no conoce. Si usted no estudia la palabra, ¿cómo va a agradar a Dios? Y además Dios habla aquí, hermanos, porque a veces hemos sustituido esta palabra por el versículo del día que mandan por Facebook, que mandan por... Hay gente que sí, hay gente que no agarra la Biblia por la mañana. Hay gente que agarra esto para ver el versículo del día que mandan en el grupo. Ay, el versículo del día. Yo no le estoy diciendo que está mal el versículo del día, pero quizás ese versículo es para alguien más. Para usted Dios tiene una palabra que si se mete con Él en lo secreto, Él se la va a revelar. Busque a Dios, busque que Él le hable a su vida a través de la palabra. Y nosotros podemos caer en el mismo error. El pueblo había sembrado con diligencia, pero había descuidado lo prioritario. ¿Y cuál fue el resultado? Dios le dijo: no voy a bendecir sus cosechas. Se van a afanar y no consiguen nada. ¿A usted no le ha pasado, hermano? Que usted dice: Dios mío, pero yo estoy exhausta y yo no veo como el resultado de este asunto. O quizás usted puede ser muy bendecido, pero dijo alguien que predicó en mi iglesia, como que no era lo mismo, Tracy, ser bendecido. No es lo mismo ser bendecido que tener. Ser exitoso que ser bendecido. Usted puede ser exitoso humanamente y no ser un bendecido de Dios. Un bendecido por Dios. Yo prefiero las bendiciones de Dios, aunque no sean muchas y el mundo no le llame éxito, que la cosa de esta tierra, porque todo lo de esta tierra se queda y lo eterno es lo único que nos acompaña.
nosotros podemos caer en el mismo error. Pero la respuesta de Dios es la misma para nosotros hoy. Si colocamos a Dios en primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Pero si lo desplazamos, nuestros esfuerzos pueden ser inútiles. Mire, hermanos, a veces nos afanamos mucho, pero cuando usted está, aunque sea unos minutos en la presencia de Dios, usted recarga sus energías. Mire, usted puede hacer tantas cosas cuando usted busca al Señor primero. Son tantas las cosas que usted puede hacer y que usted puede lograr cuando usted ha buscado al Señor primero. ¿Quién me puede decir que lo ha vivido? Usted puede tener el día más bueno. El día de hoy tengo 10,000 cosas que hacer, pero cuando voy a la presencia de Dios primero, y cuando además me llevo esa presencia todo el camino, mire, es como si yo estuviera caminando en el aire. Es como caminar en el aire. Todo como que se pone, todo como que se resuelve, todo como que se hace, y al final no quedo como cansado. Estoy como rejuvenecido porque he estado en la presencia del Señor. No hay nada como caminar con Él. No hay nada en este mundo, hermano, no hay bien en este mundo que se compare a la gloriosa herencia de nuestro Dios. No hay cosa en esta tierra que se compare a tener al Señor. No la hay. Nada se compara a tener al Señor. Y la cuestión no es el volumen de demandas, porque vivimos en un mundo muy exigente, hermano. Vivimos en un mundo, pareciera que todo el mundo quiere algo de nosotros. Vivimos en un mundo exigente. Su esposo y su esposa quieren algo de usted, sus hijos quieren algo de usted, el vecino quiere algo de usted también, en el trabajo quieren algo de usted. Pareciera que todo el mundo quiere algo de nosotros, ¿verdad? No son las demandas, ni es nuestra incapacidad para organizarnos, que también pasa. A veces necesitamos saber, tener sabiduría para organizar el tiempo y las cosas que tengo que hacer. Pero el punto no es ese, el punto son nuestros valores, nuestras prioridades. ¿Qué ocupa nuestro primer lugar? No es solamente lo que nos demanda, es qué es importante para mí, qué es realmente valioso para mí, qué demanda en realidad mi atención, qué es. Si no es el Señor, he caído en el error que cayó el pueblo de Israel. Si yo he descuidado honrar a Dios con todo, concéntrese aquí, hermano, Dios se ocupa de todo lo demás. Si yo he descuidado honrar a Dios con todo, si yo he descuidado cumplir la voluntad de Dios, si yo he descuidado proclamar el reino de Dios donde quiera que estoy, entonces he caído en el mismo error de Israel. Si yo he olvidado que en mi trabajo yo tengo que proclamar el reino de Dios, caí en el error de Israel. Si yo he olvidado que en la escuela, en la universidad, yo tengo que levantar en alto el nombre de Dios y cumplir la voluntad de Dios, caí en el error de Israel. Si yo he descuidado que todo lo que tengo es del Señor, caigo en el error de Israel. Dios tiene que ser nuestra máxima prioridad. Y hay una reacción inmediata. En el libro de Ageo, luego de usted leer esa parte donde Ageo confronta al pueblo en el nombre del Señor, dice la palabra, si usted sigue leyendo, que el pueblo recibió bien las palabras de Ageo. Y de inmediato el pueblo reanudó sus labores. Dice que el pueblo tardó 3 semanas. En 3 semanas después de que Dios habló a través de Ageo, el pueblo empezó la reconstrucción.